José Lizán, gestor de Magnum SICAV en Solventis, que nos va a ayudar a analizar esas claves del mercado. Buenos días, José. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. José, muy buenos días. Como decía Carlota, primero la mirada puesta en una jornada que está a punto de comenzar. Vemos sino mixto en Asia, pero veíamos aquí en el parque madrileño como el IBEX 35 volvía a marcar, conseguía marcar esos máximos del año, 9.281 puntos. ¿Cómo se encara la sesión y cuáles van a ser los principales catalizadores? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en las últimas sesiones, con unas yields de los bonos un poquito menos virulentas, ¿no? Después de ese repunte inflacionario, las yields de los bonos habían subido mucho, están en una fase correctiva, y esa fase correctiva de las yields lo que está haciendo es que los sectores más growth o más defensivos se incorporen al movimiento, pero además se está produciendo un doble efecto, porque los sectores más cíclicos no están en una fase correctiva, ¿no? Entonces, ese movimiento en el que todos los sectores están en un buen momento, ¿no? Y los sectores cíclicos están acompañando a los sectores más quality growth o sectores más defensivos, pues está haciendo que el índice sea capaz de romper máximos y de encaminarse desde mi punto de vista hacia el próximo nivel objetivo, que es la zona de los 9.900 puntos, más o menos, que es el nivel en el que estábamos previamente a que empezara la pandemia y empezara la crisis, ¿no? Y es muy probable que estemos en una bolsa así, ¿no? Estamos acostumbrados a una bolsa dicotómica en la que o funciona el growth o funciona el quality, y puede producirse que funcionen los dos sectores al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que con menos virulencia los cíclicos en las próximas sesiones van a estar sostenidos, pero creo que todos los sectores defensivos se está viendo una nueva entrada de dinero, ¿no? Se está viendo una nueva entrada de dinero en tecnología, en las renovables, que hacía tiempo que no se veía, se vio dinero ayer, y yo creo que eso se está sucediendo en todas las bolsas a nivel mundial, ¿no? Porque se está viendo que la tecnología se está uniendo al carro, que está rebotando el sector farma, y yo creo que eso es lo que vamos a tener en las próximas semanas, ¿no? Una bolsa en la que todo funciona a bloque, muy probablemente con los sectores defensivos recuperando el terreno después de una fase correctiva, y con los sectores cíclicos con menos virulencia, pero tampoco hundiéndose. Yo creo que hacia eso vamos. José, esta semana una de las citas claves, esa reunión de la FED que aleja temor a las presiones inflacionistas, pero sin embargo estábamos conociendo esta mañana por parte de JP Morgan cómo acumula grandes cantidades de efectivo ante la perspectiva de un aumento de inflación, porque asegura que será entonces cuando quiere beneficiarse de ese incremento de tipos de interés que asegura que va a llegar. No sé si tenemos entonces que realmente tener miedo a esa inflación. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que la inflación, sobre todo en Asia y en Estados Unidos, que van muy por delante, que tienen una utilización de capacidad mucho más alta, que tienen una reactivación económica mucho más fuerte y con unos planes de estímulo que ya están encima de la mesa. En Europa todavía no se han emitido bonos por el Fondo Europeo de Reconstrucción, ¿no? Post-pandemia. Pues yo creo que en Asia y en Estados Unidos sí que vamos a tener una inflación sostenida, y yo creo que vamos a convivir con una inflación por encima de los niveles a los que nos teníamos acostumbrados en la última década, ¿no? Yo creo que hay factores estructurales de cambio, hay coyunturales, evidentemente, por todo el tema, pues, de cadenas de producción, por la situación de inventarios post-pandemia, pero yo creo que si uno se fija en qué se ha lanzado al mercado, que son grandes planes de estímulo en infraestructuras, que son grandes demandantes de materias primas, pues creo que vamos a tener unos commodities mucho más altos, y eso va a hacer que los niveles de inflación pues estén en unos niveles un escalón superior a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Así que yo sí que creo que, además, creo que es sano para la economía. Creo que al final es lo que han buscado los bancos centrales. Los bancos centrales llevan una década combatiendo la deflación y buscando que se produzca un efecto inflacionario en la economía para ser capaces, pues, de no caer en esa trampa de la deflación, ¿no? Y yo creo que ese escenario de inflaciones más altas, tampoco veo una hiperinflación, pero sí que nos vayamos a inflaciones por encima del objetivo del 2%, sobre todo, como digo, en la zona de Asia y Estados Unidos, porque en Europa, evidentemente, vamos mucho más retrasados, utilizaciones de capacidad mucho menores, los fondos europeos tardarán mucho más en llegar, serán de menor cuantía. Creo que Europa va a ir mucho más retrasado, ¿no? Pero creo que en Estados Unidos sí que vamos a convivir con inflaciones más altas, y sí que creo que el trade de inflación acaba de hacer el primer movimiento. Creo que queda mucho todavía por recorrer, pero no espero que el Fed hasta después del verano tenga que hacer un tightening, ¿no? Un
empezar el tapering y un endurecimiento de la política monetaria, y muy probablemente las subidas de tipos no sea hasta bien entrado el 2022, sobre todo en el segundo semestre o incluso 2023, cuando empecemos a ver subidas de tipos por problemas inflacionarios. Querría mirar, José, esta mañana al sector aeronáutico, porque estábamos leyendo en Financial Times cómo Estados Unidos y la Unión Europea estarían a punto de cerrar un acuerdo sobre Boeing, esa disputa comercial, y Airbus, que pondría fin a esa disputa de 17 años, un acuerdo que podría poner fin a esos millones que van impuestos en aranceles y que podría mejorar las relaciones transatlánticas. No sé cómo podría afectar al sector aeronáutico. Bueno, ¿cómo valoras este próximo acuerdo? ¿Cómo se podría valorar? Bueno, pues sería muy positivo. Evidentemente, todo lo que sea menores restricciones al comercio y políticas arancelarias sería positivo. Sí que es verdad que el gobierno de Biden pues parece que viene con otro talante y otro tono y mucho más amigable con la Unión Europea y olvidando un poco la era Trump, ¿no? de proteger la industria nacional frente a competidores internacionales, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que viene en un buen momento porque la industria aeroespacial, sobre todo en la construcción de aviones, ¿no? Pues ha sufrido un varapalo enorme en los últimos 12-18 meses. Sí que es verdad que los pedidos no se hacen a un año vista, sino que son pedidos a largo plazo y aunque hubo cancelaciones, pues es complicado, ¿no? Por los contratos de los aviones y los plazos de entrega, pero sí que es verdad que la industria del turismo y la industria aeroespacial pues está en un momento delicado y todo lo que sea ayudas a esa industria pues es positivo, desde luego. Y ya para terminar, José, sin movernos demasiado, porque estábamos hablando de aerolíneas y del sector turístico, ahora mismo apuntabas, ese retraso finalmente en las medidas de relajación por parte del Reino Unido para frenar esos nuevos brotes de contagio en el país, podemos ver que vaya a afectar bastante en los próximos días en la cotización del sector turístico. Veíamos ayer las caídas de IAG, o será algo más pasajero. Bueno, yo creo que es importante porque sí que es verdad que cuando hablabas con Meliá o veías las cifras de reservas y veías cómo la actividad se iba recuperando, el mercado que faltaba era el mercado de UK, ¿no? Que es un mercado muy importante, sobre todo para países como España y para compañías como Meliá o como IAG, porque al final no nos olvidemos que Reino Unido es una isla y es una isla que viaja mucho, que tiene una climatología mala y que en la campaña de verano casi toda Inglaterra busca ir hacia el sur de Europa o busca ir hacia destinos con buena climatología para recuperar un poco la falta de luz que tienen durante el año en su país, ¿no? Y evidentemente todo el retraso pues hace que las reservas caigan. Hace un mes más o menos hablábamos con Meliá y nos decía que las reservas estaban a un 50% de los niveles de 2019 pendientes de UK, ¿no? Ese retraso de UK y nos decía también que si UK no abría y se llegaba a reservas del 65-70%, o sea, con una reserva del 50% la compañía dejaba de destruir caja, pero necesitaban 65-70% de cifras de ocupación para empezar a ganar dinero, ¿no? Yo creo que mientras UK esté cerrado, pues va a haber la duda sobre las compañías del sector turismo si van a ser capaces de este trimestre empezar a ganar dinero por fin, después de muchos trimestres perdiendo dinero y destruyendo caja y aumentando el endeudamiento, ¿no? Yo creo que es clave que se solventen los bloqueos de UK y se hagan al menos corredores hacia destinos turísticos como pueden ser islas, donde se puede controlar mejor a la población, pues para reactivar la actividad, ¿no? Pues estaremos pendientes de esas fechas y a ver si llegan esas buenas noticias. José Lizán, gestor de Magnus y CAF en Solventis, muchísimas gracias por acompañarnos, por amanecer con nosotros en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente a todos.